Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Quiero saludarles en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo, único y soberano Dios, a quien cada día reconocemos su señorío sobre nuestras vidas. Esperando que todos se encuentren bien, ya comenzamos una semana de actividades con lo que nos compete como ministros del Evangelio, como iglesia de Jesucristo. Sin más que decirles, ayer domingo, que es el primer día de la semana, tuvimos una reunión hermosísima. Hubo mucha instrucción de Dios, que llegó en un momento en que dije ya hasta aquí nomás, y los hermanos me dijeron no, siga, continúe. Eh, y la verdad que resultó hermoso cómo el Señor Jesucristo, cuando nos disponemos de corazón a escudriñar las escrituras, nos abre el entendimiento. Y cómo todo se va clarificando, cómo vamos descubriendo de lo que nosotros nos hicieron vivir en el sistema religioso, pensando nosotros en nuestra ignorancia que eso era lo correcto. Descubrimos que las escrituras tiene un propósito profundo, maravilloso, que nos prepara para la eternidad de vivir junto a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El hombre simple, el hombre ingenuo, y cuando digo hombre digo mujer, ciertamente no le da eh, la total importancia a la instrucción de la escritura. Generalmente en el sistema dicen muchos que ignoran esto, para no usar palabras muy fuertes, de que la letra mata. ¿Cuántas veces a mí me lo dijeron? No estudie mucho las escrituras porque la letra mata. Y eso se fue transmitiendo a través de generaciones. No saber interpretar lo que se estaba diciendo ahí, lo que estaba diciendo Pablo. Cuando Pablo dice que la letra mata, se refería a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Y si usted escudriña el libro de los Hebreos, y se lo voy a leer textualmente para que usted sepa, ya en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, mire lo que dice, verso 26. ¿Ya? Esto tiene que ver con respecto, amados hermanos, de aquel que quiere revelarse voluntariamente. Por eso hemos estado hablando con respecto a la diligencia que nosotros debemos poner en la instrucción de la escritura. ¿Por qué nosotros ponemos énfasis en esto? Esto lo digo entre paréntesis, porque estamos viviendo un tiempo final. Créame usted o no me lo crea, pero estamos viviendo un tiempo final en donde es necesario que el Hijo de Dios atienda con mayor diligencia las cosas que ha visto y ha oído. Amén. Ese es un principio que hay en una de las cartas de nuestro hermano Pablo. Pero quiero leer esto para no alejarme de lo que estoy diciendo. Dice, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ya? Esta es una advertencia a la iglesia, esta es una advertencia a los que tenemos simiente de Dios en nuestro ser, una advertencia. Y yo sé con todo mi corazón que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, es un hombre o mujer que se va a preocupar de su salvación. Y para preocuparse de su salvación debe tener un principio de diligencia en escudriñar las escrituras para ver lo que se dice es conforme a las escrituras. Esto yo se lo he planteado a ustedes muchas veces. Usted no debe creerme directamente lo que yo digo. Usted debe verificar que lo que yo comparto es conforme a las escrituras. Y usted eso debe hacerlo en oración,
bajo la directriz del Espíritu de Jesús, del Espíritu del Mashiach. Amén, mi hermano, del Espíritu de Dios. Y allí usted tendrá una certeza en lo que está oyendo, una confianza. Aquí eso nos provoca una firmeza en el Evangelio del Reino. Amén, mis hermanos. Entonces, es necesario que, porque estamos viviendo este último tiempo, y la Escritura nos señala, perdón, que en el último tiempo habrían muchos falsos ungidos. Ayer estuvimos tratando un poquito ese tema con la iglesia, allí en Buchef, con respecto a los ungidos, a los que se dicen ser el Cristo, el ungido. La palabra Cristo significa ungido o enviado. Entonces muchos son falsos Cristos, falsos enviados, falsos ungidos, porque el único ungido, amados hermanos, para nosotros la iglesia es Jesucristo el Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la unción de Él, la unción del Santo, que es algo diferente. Y eso significa que tenemos el Espíritu del Mashiach en nosotros, el Espíritu de Jesús en nosotros. No hay ningún hombre, desde el momento en que Jesucristo vino a la tierra, pueda ser catalogado como un ungido. Cuando un hombre le diga que es ungido de Dios, está mintiendo, es un falso. El único ungido es Jesucristo. Lo que nosotros tenemos, los enseñadores, los que compartimos la profecía con profundidad, tenemos la unción del Santo, y para eso la tenemos, para poder dar claridad en lo que interpretamos a la luz de las Escrituras, no a nuestra religiosidad, ¿ya?, sino conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos poner énfasis en que debemos tener mayor cuidado en este tiempo final de esto, porque si no peligra. Luego le voy a citar con respecto a cuando se oyen falsas doctrinas, la consecuencia que tiene, primero que nada, el que la enseña y el que la recepciona. Qué terrible es eso, ¿ya? Mire, leamos esto entonces, porque si pecáremos, si nos rebeláremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por esa rebelión, por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego de que ha de devorar a los adversarios. Eso está destinado para aquellos que son adversarios de la palabra. Miremos el arameo. ¿Ya? Bendito sea mi Señor Jesús. Usted sabe que a mí me gusta ir inmediatamente analizando a través de todas estas versiones. Entonces, ¿qué dice acá? Bendito sea el Señor. Voy a leer del verso 24 en adelante, ¿ya? Y esto, como lo estoy diciendo, que hay una advertencia de juicio sobre los que se apartan de Jesucristo, de la verdad, de la verdadera doctrina, porque eso estuvimos hablando parte de la semana pasada, de la doctrina, cuán importante es la doctrina en nuestras vidas. Sé que en internet hay muchos videos, hay muchos predicadores, ¿no es cierto?, muchos que hablan acerca de las conspiraciones que hay en el mundo, de los Illuminati, de lo que dice este caballero que representa el catolicismo romano, las herejías que dicen, y eso pareciera que llamara más la atención. Pero usted y yo debemos preocuparnos de tener el fundamento, y ese fundamento debe estar establecido en nuestra vida. Ese fundamento tiene nombre, ¿ya? Ese nombre es Jesucristo el Señor, en la revelación del fundamento, y sobre ese fundamento debemos ser edificados. El Señor Jesús lo dijo, se lo dijo a Pedro, ¿se recuerdan? Cuando aún no lo llamaba Pedro, le decía: Simón, hijo de Jonás, capítulo 16, verso 13 en adelante del libro de Mateo. Entonces le dijo el Señor: y yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca, es decir, sobre esta revelación que tú has recibido, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso muchas veces, hermano, y lo he planteado, es difícil que un hijo de Dios verdadero se aparte de la verdad. Por eso, como digo, nosotros como ministro, y digo nosotros porque esa es la preocupación de todos mis hermanos que nos ayudan a ministrar en la congregación, es de enfatizar la pureza de la palabra. No tenemos ningún otro fin, para que nuestros hermanos tengan una firmeza en su caminar, en su peregrinaje, que puedan tener la revelación de Jesucristo el Señor. Y hermanos que se están incorporando hacia nosotros, que vienen de un sistema donde también nosotros provenimos, de un sistema religioso que carecía de la revelación, que no se enseñaba esto, ¿ya? Bendito sea Jesucristo porque nos permitió llevarnos a su cuerpo, y en su cuerpo el Señor nos revela el misterio del reino. A esos hermanos y ustedes que me oyen, que a lo mejor se les hace difícil también de salir de un sistema religioso, porque piensan, porque así generalmente se piensa, de que uno se va a salir de una cobertura. El sistema religioso que enseña falsa doctrina no tiene ninguna cobertura del Señor. Ese sistema no está bajo la sala del Señor. ¿Recuerda usted cuando el Señor entró a Jerusalén? ¿Se recuerdan? Ya, eso deben saberlo, ¿ya? Y él alzó su voz y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Es decir, rechazaban la doctrina que traían esos hombres, y era doctrina del Señor. La mayoría la rechazaba. ¿Cuántas veces quise juntarte?, le dijo así a Jerusalén, ¿ya? Bajo las alas como la gallina junta sus polluelos, y no quisieron. Por eso dice, tomo ese ejemplo bíblico para decirle que en ese instante, en los contemporáneos de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra nuestro bendito Señor, sus contemporáneos eran todos los movimientos religiosos que habían en aquel entonces. Y muchos tenían miedo de salir de ese sistema religioso, porque pensaban que estaban en la cobertura de Dios. Tenemos el caso de Pablo. Y Pablo, como era un hombre que tenía simiente de Dios, entonces tuvo que Dios intervenirlo directamente, como nos ocurrió a todos nosotros, ¿ya? No, lo intervino y lo bota de un caballo cuando iba camino a Damasco. ¿Se recuerdan? Porque nunca el Señor nuestro Dios va a dejar a un lado su simiente, porque Él vino por ella. Por eso el Señor murió y fue sacrificado por lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Su simiente. Y Él tenía que rescatarla, redimirla de esa manera. Amén, mis hermanos. Bendito y alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso ponemos énfasis que el sistema religioso no tiene la cobertura del Señor. ¿Por qué? Porque está fuera de la palabra, está fuera de las escrituras. ¿Me entendió, mi hermano? Yo eso tuve que entenderlo, porque yo fui pastor en el sistema religioso. Y el Señor me sacó de allí, y el Señor tuvo que tratar conmigo en aquello. Y comprendí por el Espíritu del Santo que la verdadera cobertura se encuentra en aquellos que están en la palabra, que permanecen en la palabra de Dios, y la palabra es Jesucristo el Señor. ¿Me entienden, mi hermano? Entonces a muchos hermanos les cuesta. Por eso estoy diciendo que en el sistema religioso que está fuera de la palabra no tiene cobertura de Dios. Se esforzarán, quizá el Señor hará cosas allí por amor a aquellos que son simiente suya. Pero en este tiempo el Señor tiene que reunir a su pueblo. Así como está la advertencia para Israel,
y un cumplimiento de las escrituras, que todos los israelitas que vivieron esa diáspora están regresando a Israel. Amén, mis hermanos, porque allí el Señor les dará cobertura. Sea bendito Jesucristo. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia también ha vivido, porque lo que ha ocurrido con Israel también ha ocurrido con la iglesia durante estos 2000 años, en donde se han levantado, que es una advertencia que ha puesto el Señor, se han levantado falsos profetas, falsos maestros, obreros fraudulentos, obreros que se disfrazan como ministros de justicia, que son verdaderos ministros de Satanás, y aún no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es toda una advertencia a la iglesia. Y aún así, mucha iglesia se vivió o se llevó a vivir una diáspora en diferentes sistemas religiosos, en diferentes denominaciones, pensando que los hermanos, que eso era lo correcto. Pero creo que en el último tiempo, lo que tiene que hacer el Señor, y lo creo porque las escrituras así me lo enseñan, de que todos los redimidos deben volver al seno, es decir, al cuerpo de Jesucristo el Señor. Hayamos vivido lo que hayamos vivido, hubiésemos tenido en el pasado las diferencias que hubiésemos tenido, pero el Señor en este último tiempo tiene que recoger a los redimidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el último tiempo. Bendito sea Dios. ¿Ya? Esta es una manada pequeña, dijo el Señor. Entonces el Señor, para darle la cobertura, tenemos que cobijarnos bajo sus alas, que es una figura de cobertura. ¿Y quiénes son los que se cobijan bajo sus alas? Los que están insertos en el nombre. Lo he leído tantas veces, mi amado hermano. No lo voy a dejar pasar. En Gálatas, en el capítulo 3, esto usted me lo ha oído decir 1000 veces, y hoy día se lo voy a repetir nuevamente, cuando dice, pues todos, verso 26, perdón, pues todos sois hijos de Dios por la fe, por la obediencia en Jesús el Cristo. Es decir, nosotros tenemos que volvernos a la fe que da Dios, porque la fe no es nuestra, la fe es de Dios, es un don de Dios. Y luego dice, porque todos los que habéis sido o estáis bautizados, sumergidos en Jesús el Cristo, del Cristo estáis vestidos. Por eso el Señor toma esa figura de la gallina, ¿no es cierto?, de que cubre sus polluelos bajo sus alas, porque están en ella, el ejemplo que pone el Señor. Lo mismo nosotros, si nos dejamos cubrir por las alas del Señor, es porque nos hemos allegado a Él y permanecemos en Él, y lo único que deseamos es estar en Él y con Él. Espero que me entiendan el ejemplo simple que pongo. Sea bendito Jesucristo el Señor. Mire, entonces veamos lo que dice esto. En el capítulo 10, verso 24 del libro de los Hebreos, dice, considerémonos también unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Ese es el estímulo que debemos tener recíproco. Debe ser recíproco este estímulo, tanto del predicador como los de los predicados. Ya. Tanto el que habla como el que oye. Debemos tener esa actitud recíproca, ya, de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es la buena obra? La obediencia a Cristo, la obediencia a la pureza de la palabra, como dice mi hermano Pablo, ya, y esto lo dije en estos días pasados, de que nosotros obedecemos de corazón a esta forma
de doctrina a la cual fuimos entregados. Eso está en Romanos capítulo 6. ¿Ya? Bendito sea Dios, verso 17. Porque dice, porque gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Es decir, algo que solamente Dios puede producir en nosotros. Porque está escrito que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces aquí mi hermano Pablo le dice a los romanos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Y ese es el punto, hermano, de la obediencia. Lo que a nosotros los hombres nos cuesta obedecer, nos cuesta tener ese principio en nosotros. ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos un concepto, tenemos un raciocinio y una idea ya prefijada en nuestra mente. Y eso cuesta derribarlo. Humanamente es imposible. Solamente tiene que haber una obra del Espíritu del Santo en nosotros para derribar ese raciocinio y esos argumentos ideológicos y religiosos que tenemos en nuestra mente. Aunque la palabra religión es una palabra correcta, ¿ya? Yo debo hacer esa diferencia también, porque la palabra religión significa religar, es decir, volvernos a ligar a lo que el Señor tuvo en lo original, en el principio, ¿ya? Es como le habla a Malaquías con respecto a eso en el capítulo 3, ¿ya? No me quiero desviar. Sea bendito el nombre del Señor. Es una advertencia, un último mensaje. Recuerde usted que Malaquías significa mi mensajero. Y el Señor entrega el último mensaje a esa nación desobediente. Y de allí el Señor guardó silencio 400 años. Hasta que le abre la boca a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y comienza nuevamente el Señor a instruir a su pueblo, ¿ya? A manifestar la promesa que él había hecho. Qué maravilloso es Dios. Dios, hermano amado, jamás va a desestimar a su simiente. Jamás. Jamás se va a despreocupar de su simiente. Por eso le llamamos Padre, porque en él está la verdadera paternidad para sus hijos. Amén, mis hermanos. Entonces, ya. Pero gracias a Dios, dice el verso 17, Romanos 6, 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, bendito sea Dios, a la cual fuisteis entregados. Es decir, hubo una intervención de Dios, sin duda. Pero lo que esperó el Señor en esa intervención que hizo en nosotros, la obediencia de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Amén, mi hermano. Que esta doctrina no es humana, lo estuvimos viendo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía. Ya. Bendito sea el Señor. Y el que quiera hacer la voluntad de mi Padre descubrirá, conocerá que la doctrina no es mía. O sea, la enseñanza que el Señor Jesús nos entrega en los escritos que se asemejan a las copias de los originales, tiene que ver con esa doctrina pura que nos lleva, que nos impulsa a vivir la eternidad juntamente con Él. Entonces, para esa gente, hermanos, que son hermanos, ¿ya? Que viven y se involucran en un sistema y no quieren salir de allí porque allí se sienten cómodos, ya he explicado que esos sistemas no tienen la cobertura del Señor. Entonces por eso dice aquí esto, y quiero leer, perdónenme que me haya alargado. Entonces estoy en Hebreos capítulo 10, verso 24. Considerémonos también unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, que es la obediencia. Y no dejemos de congregarnos, como algunos acostumbran,
sino exhortémonos unos a otros, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Por eso he estado diciendo que vivimos días finales. No puede dejar de congregarse usted, mi amado. Yo uso aquí casi una hora para poder estimularlo a usted a un amor verdadero, ¿ya? Y a una buena obra. Pero cuando nos congregamos, y los hermanos que me están viendo en este instante que pertenecen a la congregación saben que digo verdad, allí cuando estamos exponiendo las escrituras, le permitimos a los hermanos que hagan sus propias intervenciones y sus preguntas. Eso es hermoso. Entonces, si el hermano, este es un ejemplo nada más, si el hermano está errando en lo que está planteando, entonces tomamos lo que él plantea y lo llevamos a la escritura y le manifestamos esto es lo correcto. Pero si hay hermanos que están planteando la verdad conforme a las escrituras, eso enriquece el conocimiento y enriquece la exhortación. Bendito sea Dios. Y allí todos nos edificamos. Es decir, que en la congregación no hay un monólogo. Claro, hay momentos de una inspiración del Espíritu del Señor Jesús y que los hermanos no se atreven a interrumpir y dejamos que fluya esa inspiración del Espíritu de Dios a la luz de las Escrituras, por cierto. Pero eso no se edifica. La Escritura dice que en la multitud de los consejeros habita la sabiduría. Amén, mis hermanos. Esa es la diferencia al sistema religioso. Amén. Estimulamos, pero es necesario congregarse. Por eso estoy diciendo esto. Porque usted puede tener muchas preguntas. Yo cuando era bebé en el Evangelio, estoy hablando de mucho más de 40 años atrás, cuando quería hacer una pregunta, no me lo permitían. Y después a solas quería preguntarle a los pastores si me podían responder mi inquietud. Y ¿sabe lo que me decían? Ore al Señor y Él le va a contestar. Entonces yo decía, ¿para qué están puestos ellos? ¿Se da cuenta? Tratan de evitar. ¿Y por qué lo evitaban? Porque ignoran la respuesta, porque carecen de la revelación, de las respuestas que da la Escritura. Por eso el sistema siempre lo va a tirar, lo va a desviar a usted, no le va a responder. Le puede responder cuestiones cotidianas, ¿no es cierto? Ya, no, pero lo profundo de las Escrituras no se lo van a contestar, porque carecen de ese conocimiento. Sí, mi hermano, porque a mí me pasó. Por eso se lo digo. Entonces yo después decía, ¿y para qué están puestos como pastores? ¿Por qué entonces se denominan como pastores? Cuando la Escritura, cuando comencé a conocer la Escritura, cuando la Escritura dice que la constitución de los ministros, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dicen que son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué maravilloso cómo la Escritura pone en evidencia la ignorancia de los hombres. Por eso un hombre, y ese fue un punto fundamental que tratamos ayer en la reunión, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, cuando Pablo dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni encubrimos avaricia, sino que según fuimos aprobados por Dios, se nos confió el Evangelio. Punto fundamental. Amén, mi hermano. El hombre de Dios debe ser aprobado por Dios para que se le confíe el Evangelio. De allí Pablo dice a los romanos que nosotros somos embajadores en el nombre del Cristo, Yeshua el Señor. ¿Ya?
somos embajadores. Y un embajador, amados hermanos, es el portavoz, ¿ya? El que lleva la voz de aquel que le encomendó esa misión. Eso hacen todos los embajadores en el mundo. Son los representantes del gobierno al cual ellos pertenecen. Son los portavoces, ¿ya? Así también nosotros. Todo ministro de Dios debe ser un hombre aprobado por Dios. Entonces Dios le confía el Evangelio. Y Pablo dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a aquel que prueba nuestro espíritu, nuestros corazones. ¿Y cómo los prueba? Si somos obedientes o no. De esa manera nos prueba. Amén, mis hermanos. Fue un punto que me alargué un poco, pero lo estoy sintetizando, para que usted tenga un conocimiento abierto, amplio, de cómo debe ser un ministro de Dios. Continuemos con esto, me ha alargado mucho. Por eso es necesario congregarse. Por eso aquí el verso 25, Hebreos 10, 25 dice, no dejemos de congregarnos. No dejemos. Porque si no usted se quedaría en casa, ¿ya? Y simplemente me vería o tendría esta exhortación, edificación y consuelo, que son tres pilares de la profecía, hermanos amados, y se quedaría en casa. El Señor no exigiría a sus hijos congregarse. No habría dicho, quédense en sus casas. No, debemos congregarnos. Por eso dice, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran. Estoy leyendo una versión aramea traducida al español. Como algunos acostumbran, sino exhortémonos unos a otros. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. El hombre que conoce las Escrituras y va a un sistema religioso, ¿ya?, y trata de intervenir, se lo van a impedir. Trata de intervenir para declarar la verdad de Cristo, no se lo van a permitir. No, créamelo. Yo estuve en 2 sistemas religiosos y lo viví. No se lo van a permitir, ¿ya? Entonces, ¿qué hace ese hombre? Allí el Señor le tiene que abrir el entendimiento que no está realmente en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué debe buscar? El congregarse en el verdadero cuerpo de Cristo, no en aquel que es imitación, porque el sistema religioso es una imitación de la iglesia, no es la iglesia verdadera. En la iglesia verdadera, el que preside, el que representa a Jesús el Cristo, es su Santo Espíritu entre los hombres que Él aprobó. Amén, mi hermano. Ya, claro, ¿verdad? Entonces dice, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran, sino que exhortémonos unos a otros, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, días finales. Amén. Eso es lo que estamos viviendo. Porque para cualquiera que peque voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es el que peca en este aspecto? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es aquel que se revela, es aquel que dice, no estoy de acuerdo con lo que este hombre está diciendo. ¿Por qué? Porque tiene un concepto racional e ideológico que está en su mente. Y solamente el que puede derribar eso es el Espíritu de Jesús. Amén, mi hermano. Humanamente es imposible, porque el razonamiento continuará, ¿ya? Es como una persona que se empecina en lo que puede estar estudiando. ¿Sabe? Hay mucha gente estudiosa, mucha gente, y estudiosa en muchas cosas. Lo que el Señor nos llama a ser estudiosos de la Escritura. Pero esto no es algo individual. Esto debe ser compartido en una congregación. Y allí es cuando uno debe manifestar
eh, lo que el Señor nos ha dado. Entonces la iglesia mirará a aquel varón y le reconocerá el ministerio que le fue otorgado por el Señor Jesús. Si ese varón enseña algo, porque también nos ha sucedido, ¿ya?, que nos han visitado pastores religiosos y le hemos permitido que hablen, ¿ya? Me recuerdo en una oportunidad, y él hizo mucho énfasis que él era pastor evangélico, ¿ya? O sea, en lo que él esperaba que nosotros le hiciéramos una reverencia porque él era pastor evangélico. Y comenzó a hablar. Ya a los 10 minutos que estaba hablando tuve que pararme y decirle: calle, varón, porque lo que usted está diciendo no es conforme a las escrituras. Sí, pero es que yo soy pastor, pues me dijo. Me importa bien poco que usted sea pastor o sea el papa, quien sea, pero si usted ha de hablar, porque así la escritura enseña, y se lo cité, Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 en adelante. Si usted habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si quiere ministrar, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo el Señor. Si eso usted no lo cumple, entonces cállese, porque eso no es edificación. Todos los hermanos observaban el diálogo que teníamos a vista de toda la congregación. Entonces me dijo: entonces me voy. Por supuesto, pues si quiere irse, váyase. Pero si quiere aprender, quédese. No, me voy. Amén, váyase. Y tomó todas sus cosas y se fue. Hermano amado, yo a ese tipo de hombre nunca le he temido, porque son hombres soberbios, son hombres altaneros, son hombres arrogantes, porque creen tener un título dentro de la iglesia. No, mi amado hermano, en la iglesia no hay títulos eclesiásticos. También lo explicamos ayer. Aquí no hay gente especial en la iglesia. Amén, mi hermano. Aquí todos somos hermanos. Escudriñe lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos hipócritas. Mateo capítulo 23. Examínelo. Él le dijo: sí, estos se sientan en la cátedra de Moisés. Hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén, mi hermano. O sea, esto, cuando uno toma un texto en la Escritura, podemos pasearnos en la Escritura cuando la conocemos verdaderamente. Entonces, amado hermano, es necesario congregarse, ¿ya? Porque el día se acerca. Verso 26. Entonces, porque para cualquiera que pecare voluntariamente después de haber recibido la verdad, es decir, aquel que se deja llevar por la simpatía del predicador erróneo o falso, sí, porque el malo también le da su cierto carisma a todos estos falsos, a las falsas doctrinas, las maquillan con parte de la palabra de Dios, pero en medio va la herejía, y la gente ni siquiera se da cuenta porque desconoce las escrituras. Por eso yo pongo énfasis en la enseñanza, en la doctrina. Entonces, cuando dice aquí, porque para cualquiera que peque voluntariamente, ¿ya? O sea, no es que fue empujado, porque fue una cosa voluntaria, ¿ya?, de asociarse con una falsa enseñanza. Fue una voluntad que tuvo alguien que recibió la verdad, el conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo el Señor. Por eso digo, todo esto es una advertencia para la iglesia, ¿ya? Y yo estoy seguro que si somos iglesia, jamás vamos, hermano, a rebelarnos contra la enseñanza que nos entrega el Espíritu del Santo. Jamás. Un hijo de Dios, para él es imposible. Y si tiene alguna duda, lo conversará con los que presidimos en la congregación, ¿no es cierto?
Y si no llegamos a un acuerdo, ahí oramos. Lo que hizo Pablo. ¿Ha leído el libro de Gálatas, capítulo 2? Pablo dice que subió a Jerusalén y buscó a los que eran considerados los pilares de la iglesia. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Se sentaron a conversar. Pablo fue para ver si había algo más que estos hermanos, que eran principales en la iglesia, tenían que añadirle al conocimiento que tenía Pablo. Cuando conversaron, Pablo descubrió que no había nada nuevo que agregar a lo que él había recibido. ¿Qué hicieron? Separaron los cuatro hermanos, integrando a Pablo, se abrazaron y se dieron la diestra, la mano derecha, en señal de compañerismo. Amén, mi hermano. Es decir, estamos de acuerdo, dijeron. Lo que el Señor te reveló a ti, Pablo, y lo que el Señor nos ha revelado a nosotros coinciden exactamente, y entendieron que era la obra del Espíritu del Santo. Por eso se abrazaron, se dieron la mano en señal de compañerismo. Qué maravilloso. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. No va y forma su propia denominación, no. Investigó, se preocupó para ver que lo que él planteaba era conforme a lo que el Señor les había revelado a estos tres varones. Pilares, ¿por qué? Porque la Escritura dice, hermano amado, mire, lo vamos a leer eso textualmente. En la primera carta de Timoteo hay algo interesante que usted debe entender. Pablo dice que la iglesia es pilar y columna de la verdad. Mire, el capítulo 3, verso 15, Pablo dice, él quería volver a ver a Timoteo, le dice, entonces, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿El recinto donde nos reunimos? No. La casa de Dios somos nosotros, la iglesia, ¿ya? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna sostenedora y baluarte resguardadora de la verdad. Bendito sea Dios. Leí esa versión simple. Voy a leer lo que dice el arameo, traducido al español. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Bendito sea Dios. Es decir, que la iglesia no es el recinto, nosotros somos los que tenemos el fundamento, y sobre nosotros pesa ese fundamento, que es la verdad revelada del Cristo, la verdad revelada del misterio del reino. Bendito sea Jesucristo. Continuemos en hebreo porque me detengo de repente. Entonces, porque para cualquiera que peque voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que ofrecer por los pecados, porque ya se hizo una sola vez y para siempre. Mire, si aquí podría yo exhortar mucho con respecto a la herejía que comete el catolicismo romano, que al Señor Jesús lo matan todos los años, que le llaman la Semana Santa, ¿ya? Cuando la Escritura dice que el Señor murió una sola vez y para siempre por nuestra rebelión. Ya no hay más sacrificio, y ellos lo sacrifican todos los años, y como los pobrecitos, perdónenme que lo diga así, ignoran esto, son arrastrados por esa ignorancia. Bendito sea mi Señor Jesús. Sigamos. Ya no hay más sacrificio
que ofrecer por los pecados, sino que una sino que está preparado para el juicio terrible y el celo de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Es decir, que el que quiera voluntariamente rebelarse contra la iglesia verdadera, que enseña la pureza de la palabra, va a ser arrastrado también con los adversarios del Evangelio. Y solamente le espera, amado hermano, un juicio terrible y el celo de un fuego que ha de consumirlo. Es decir, una muerte segunda. Porque el infierno, que está en el centro de la tierra, un día devolverá a todos los que están allí, hermano, en un sufrimiento, y comparecerán delante del tribunal del Dios eterno. Y como sus nombres no están escritos en el libro de la vida, ¿cuál es el libro de la vida? Jesucristo. Isaías dice que nuestros nombres están esculpidos en las palmas de sus manos. ¿Qué significa eso? Que Él se fue sacrificado por su simiente, por su linaje escogido. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Ese es el hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y el libro de la vida es Jesucristo el Señor. Amén, mi hermano. Y no es este nombre, no es el nombre que está esculpido en las palmas de mi Señor, no es Waldo en el caso mío, no sé en el caso suyo, Pedro, Juan, Francisco, como sea, sino que es un nombre nuevo. Y allí, cuando se nos entregue esa piedrecita blanca, vendrá nuestro nombre, el nombre nuevo. Ya otro día vamos a detenernos para escudriñar eso. O a medida que vamos exhortando, van saliendo estos temas. Entonces, amén, mi hermano, si no, un juicio terrible que está preparado y el celo de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Porque si se pasa al sistema religioso, se pasó al adversario. Y eso está preparado para todos ellos. Recuerde usted que la muerte segunda, que es el lago de fuego y de azufre, ¿ya? ¿Por qué le llaman muerte segunda? Porque la primera muerte es, amado hermano, el infierno. La segunda muerte, o la muerte segunda, es el lago de fuego y de azufre, que solamente Dios conoce dónde está situado, o dónde está físicamente ese lugar, ¿ya? No lo sabemos, pero allí serán enviados Satanás, ¿ya? Sus ángeles, el anticristo, el falso profeta, y todo aquel que no estuvo escrito en el libro de la vida. Qué tremendo. Que allí será, amado hermano, un sufrimiento eterno y perpetuo. Allí no hay presencia de Dios. Amén. Hay una ausencia total de la misericordia, del alivio, del descanso. No existe en ese lugar. No hay descanso, no hay alivio, no hay misericordia, no hay amor, no hay absolutamente nada. Es terrible, ¿verdad? Pero eso está preparado para los adversarios y aquellos que quieran pecar voluntariamente, aquellos que quieran rebelarse voluntariamente a lo que Dios estableció en su iglesia. Bendito sea Jesucristo el Señor. Porque, y aquí está, verso 28, porque si el que quebrantaba, y aquí pone el ejemplo de la ley, y todo esto para explicar cuando Pablo dijo que la letra mata, ¿ya? Pero más el Espíritu vivifica. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Tengo que buscar esto, ¿ya? Para que usted me lo vaya entendiendo. En 2 Corintios, en el capítulo 3, tengo unos minutitos.
en el capítulo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Qué dice? Hermanos, a ver, voy a leer mejor esta porción. Segunda de Corintios, capítulo 3, hasta para ahí por el verso 6, 7. Ya. Dice, esta versión dice, comencemos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Ustedes saben que la iglesia de Corintios fue una iglesia en donde mucha gente se quiso revelar e imponer sus propias ideologías, su propio parecer dentro de la iglesia. Y había un desorden terrible que Pablo tuvo que ordenar. Se dice que Pablo escribió tres cartas, que una se extravió. Eso es lo que se dice fuera del canon bíblico, ¿ya? Y Pablo tiene que ordenar esta iglesia. Había gente que desestimó las enseñanzas de Pablo. Usted, para entender eso, tendría que leer el capítulo 14, al final del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, ¿ya? Cuando Pablo dice que si alguno se cree profeta, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor Jesús. Porque algunos desestimaban lo que Pablo decía. Como mucha gente me puede desestimar a mí, ¿ya? Entonces Pablo dice, si ustedes son espirituales, si ustedes se creen profetas, ¿ya? Entonces reconozcan que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Era un conflicto el que había allí, terrible. Allí las mujeres pretendieron gobernar la iglesia, ¿ya? Como sucede en los sistemas religiosos. Cuando a la mujer no le es permitido aquello. Ya he tratado 1000 veces eso. Ya, mi hermano. Entonces, entendamos lo que la Escritura nos enseña. ¿Qué dice? Y Pablo comienza con esta pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos, de que se den cartas de recomendación nuestra? ¿O que ustedes nos escriban recomendaciones? Pablo dice, necesito que ustedes me den una carta para que me recomienden en otros lugares. Ustedes mismos, les dijo Pablo, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestros corazones de carne, bien sabida y leída por todos los hombres. Bendito sea Dios. Amén, mi amado. Porque ustedes saben que son cartas del Cristo, ministrada por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en las tablas del corazón de carne. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tal es la confianza que por el Cristo tenemos para con Dios, que no que nosotros mismos seamos suficientes para pasar algo, o para pensar algo, de nosotros mismos, sino que nuestro poder procede de Dios, el cual nos hizo dignos de ser ministros del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu da vida. ¿Qué letra mataba? La ley mosaica. Entonces, para todos aquellos que dicen no escudriñe tanto las escrituras porque la letra mata, es un ignorante. Porque ¿a qué se refería Pablo, amado hermano? A la ley mosaica. ¿Ya? Bendito sea Dios. Porque la letra mata. Y aquí lo voy a leer rápidamente porque me quedan breves minutos. Estamos en Hebreos, ¿ya? Capítulo 10, verso 28. Porque si el que quebrantaba la ley de Moisés moría sin compasión por la palabra de 2 o 3 testigos, allí está que la ley mataba. Amén, mi hermano. Que el que violentaba
o quebrantaba la ley mosaica, se necesitaban 2 o 3 testigos que hablasen para que ese individuo muriere sin misericordia, sin remisión, sin rescate. No había rescate. Luego dice aquí, mire, pregunta, verso 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que recibirá el que ha de o el que ha pisoteado al Hijo de Dios, Yeshua, y tuvo por inmunda la sangre de su pacto, por la que el tal fue crucificado, blasfemando del Espíritu de gracia? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. O sea, hoy día pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto, oh, qué terrible lo que le espera a esa secta diabólica, Testigo de Jehová, ¿ya? Porque tienen por inmunda la sangre del pacto de Jesús, ¿ya? Y que hicieran afrenta o desvergonzaran o blasfemaran contra el Espíritu de gracia. Mire lo que pasa. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, y otra vez Hashem Adonai juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Bendito sea Jesucristo. Amén. Mire, me quedé allí. Pero todo aquello que hemos tratado en este instante tiene que ver con una advertencia a la iglesia, para que la iglesia deje la simplicidad y la ingenuidad a un lado, que no se deje llevar por su propio razonamiento y por su propia idea, o por alguien que esté influyendo en aquel hermano o hermana. Es una advertencia que el Señor nuestro Dios nos está dando. Amén. No podemos pisotear al Hijo de Dios, menos la sangre que derramó por causa suya y mía. Amén. Bendito sea Dios. Y ahí hay un tema fundamental, la blasfemia contra el Espíritu del Santo, de la cual trata en el libro de Mateo. Ya lo vamos a tocar, vamos a repasar, porque ya lo hemos tratado varias veces. Amén, mis hermanos. Ya, hasta ahí lo voy a dejar. Recuerden, ayer estuvimos una reunión hermosa. Saludo a todos mis hermanos que estuvieron presentes y a los que estuvieron ausentes también, ¿ya? Es tiempo de congregarse, mis amados hermanos. Yo sé que es un tiempo de vacaciones. Cuando usted salga de vacaciones, avise para que nosotros sepamos que nuestros hermanos tienen vacaciones, que bien merecida la tienen. Sí, sí, hay tiempo para todo, ¿ya? Para trabajar, para descansar, hay tiempo para congregarse, hay tiempo para dormir, para estar despierto, para comer, para no comer, para ayunar. Todo tiene su tiempo. Amén. Pero usted avise. Entonces nosotros estamos orando para que el Señor les dé la cobertura donde quiera que vaya. Usted nos ve todos los días, de lunes a viernes, a través de este canal de televisión en YouTube. ¿Cómo lo encuentra? Lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo, ¿ya? Usted eso tipea en su computador o en el control remoto de su televisor o en su celular e inmediatamente le aparece el canal. Lo interesante es que usted se suscriba, porque eso es gratuito, ¿ya? Así entonces YouTube se encarga de enviarle todas las notificaciones de las enseñanzas bíblicas que compartimos en este canal. Amén, mi hermano. Suscríbase, nada va a perder, al contrario, tiene mucho que ganar. También quiero saludar a los hermanos que me sintonizan a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, radio local de Lampa, que cubre toda la provincia de Chacabuco. Que el Señor les bendiga grandemente. Esperemos vernos este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. Amén, mis hermanos. Hay hermanos que también a veces por motivo de trabajo no pueden congregarse, pero hagan un esfuerzo. Tenemos que congregarnos, es nuestra prioridad.
Amén, mis hermanos. Hay un teléfono o dos teléfonos si usted quiere comunicarse conmigo. El teléfono personal es el 931-02-7527 o el teléfono de mi hogar es el 232-56-5214. Querido Padre Dios, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, solo quiero dar gracias por tener la palabra profética más segura, a la cual hacemos todos nosotros bien en estar atentos, porque ella es como una antorcha, es como una luz que alumbra en medio de nuestra ignorancia. Ayúdenos, Señor, a despojarnos de esa ignorancia, porque el tiempo está cerca. El día del recogimiento de su iglesia ha de ocurrir muy pronto. Ayúdenos, Padre, a ser diligentes en lo que se requiere, que es nuestra salvación, es nuestra comunión bendita junto a usted. Gracias, Padre. Bendiga la audiencia en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Nos vamos a reencontrar mañana en este mismo canal, en esta misma radioemisora. Compártale este programa a otros hermanos para que juntos seamos edificados. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una hermosa jornada en Jesucristo nuestro Señor. Amén.